que no avanzan las diapositivas. Entonces, para mayor seguridad, la dejo así, ¿ok? Bueno, pues entonces, muchísimas gracias por estar ya en la sesión 4, ya es la penúltima del seminario antes de irnos a un descanso, pero esta es una sesión particular por dos razones. Una, en tanto la temática, ¿verdad? Que vamos a hablar de traducción de textos especializados, que es un tipo de textos que no habíamos tratado en los seminarios anteriores, siempre nos enfocamos a literatura, textos literarios precisamente, pero hoy tenemos a dos invitados especialistas, al maestro Iván Rodríguez y a la doctora Marianela Santoveña, ¿sí? Que trabajan con textos especializados y textos humanísticos. Entonces, en ese sentido, la sesión es especial también por quienes son, ¿no? Toda su trayectoria y experiencia. Y voy a leer la semblanza de Iván. Iván Rodríguez es perito traductor, profesor de traducción y responsable de la Oficina de Traducción de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha trabajado como traductor independiente desde el 2000 y desde el 2005 ha impartido clases de traducción, literatura e investigación en la licenciatura en lengua inglesa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Desde el año 2007 se desempeña como perito traductor autorizado por el Estado de Chihuahua y desde el año 2022 fue autorizado para fungir como traductor ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. Aparece como traductor en 5 libros publicados. Pues bienvenido seas, maestro Iván Rodríguez, a este seminario de teorías, herramientas, procesos y experiencias aplicadas a la traducción de textos literarios, orales y escritos, que organiza la maestría en lengua, literatura y traducción de la Facultad de Idiomas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. También es una manera de enlazarnos con otros colegas de otras instituciones de educación superior, y en este caso con la Facultad de Filosofía y Letras en la UACH. Y sin más, te dejo con la palabra. Pueden escribir comentarios al final de la sesión y adelante. Gracias. Bueno, como ya dijeron, me llamo Iván Rodríguez y soy traductor inglés-español desde el año 2000. Imparto clases de traducción en la Universidad Autónoma de Chihuahua en el programa de licenciatura en lengua inglesa de la Facultad de Filosofía y Letras desde el año 2005. Y pues gracias a la doctora Kalinka Velasco y a todos por la invitación y gracias a todos por su presencia. Pues me invitaron a hablar sobre traducción inversa y pues propuse hablar de mis experiencias al hacer traducción al inglés, que no es mi idioma materno. Entonces, pues vamos a empezar por describir unos pocos puntos teóricos, que es de donde partimos. La traducción directa es aquella que parte de un segundo idioma al idioma materno o al idioma de uso habitual. La traducción inversa es aquella del idioma materno a otro idioma. Antes le llamaban traducción en prosa y hay algún teórico que le llama traducción de servicio. También hay quienes sugieren el uso de letras como A con flecha hacia B o B con flecha hacia A para indicar esta direccionalidad, siendo la A el idioma materno o la L1 el idioma materno y la B o el L2 el segundo idioma, ¿no? Entonces, un punto importante que hay que comentar es que la competencia de traducción en dirección A, B y A en el mismo individuo es rara vez simétrica, a pesar de concepciones populares que puedan haber. La misma persona puede suceder, pero no siempre sucede que una persona tenga la misma habilidad de un idioma hacia el otro. Y bueno, en pantalla tienen una pequeña tablita con esto resumido, ¿no? De la traducción directa y la traducción inversa. Y bueno, sobre esto, la cuestión es que se menciona incluso en una guía para clientes de traducción del año 2003, que se llama Translation Getting It Right,
que los traductores profesionales traducen hacia su idioma nativo y que como una persona como compradora de servicios de traducción es posible que no esté enterada de esto, pero un traductor que desestima esta regla básica posiblemente también ignoraría otros puntos importantes de calidad también, dicen algunos, ¿no? El punto es que existe entre los teóricos, entre algunos autores, una especie de tendencia a desestimar la traducción inversa. Y todo esto surge de la recomendación sobre la protección legal de los traductores y las traducciones y los medios prácticos para mejorar el estatus de los traductores, que fue emitido por la UNESCO en 1976. Si podemos ir a la siguiente diapositiva. En ese punto, en ese documento, en el punto 14D, dice claramente que los traductores deben, en la medida de lo posible, traducir hacia su lengua materna o hacia un idioma en el que tenga un dominio igual al de su lengua materna. Y bueno, muchos autores citan este punto sin mencionar el punto completo, es decir, desde el número 14 y los incisos A, B, C y sí, los otros incisos, en donde se dice que con miras a mejorar la calidad de las traducciones, se deben reconocer en los estatutos profesionales mencionados bajo el subpárrafo 7A y en cualquier otro contrato por escrito entre traductores y usuarios los siguientes principios y medidas prácticas, donde también mencionan, pues, inciso A, que se debe dar a los traductores un tiempo razonable para completar su trabajo. B, todo documento o información necesaria para la comprensión del texto a ser traducido debe en la medida de lo posible ponerse a disposición de los traductores. Y C, como regla general, se debe hacer la traducción a partir de la obra original, recurriendo a la retraducción solo en los casos absolutamente necesarios. Y bueno, en el inciso, en el número 14, pues, mencionan el subpárrafo 7A, que es la siguiente diapositiva. Si me ayudan, por ejemplo, por favor, a ponerla. Y bueno, en el punto 7A se dice que, bueno, todavía no aparece en pantalla, pero se dice que se indica que las organizaciones profesionales de traductores deben adoptar las siguientes actividades específicas: promover la adopción de estándares que regulen la profesión de la traducción, y dichos estándares deben estipular en particular que el traductor tiene un deber de proveer una traducción de alta calidad desde los puntos de vista estilístico y lingüístico, y garantizar que la traducción sea una versión fiel del original, entre otros puntos, ¿no? Entonces, surge esta idea de desestimar la traducción inversa de esta recomendación de la UNESCO sobre la calidad, y de ahí se cita otras partes fuera de contexto, y es por ello que muchas organizaciones en la actualidad solo aceptan traducciones si son directas, en dirección BA o L2 a L1, digo de L1, de L2 a L1. Pero yo no estoy de acuerdo en esto por lo menos tres cosas. Primero, todo esto que citan incompleto para desestimar las traducciones inversas es mencionado en contextos específicos que no aplican a todo el mundo. Muchas afirmaciones teóricas en cuanto a traducción son por combinaciones de idiomas de las que existen muchos hablantes y muchos estudiantes y muchos traductores, como el inglés y el francés. Entonces, en Estados Unidos y en Inglaterra se enseña francés y en Francia se enseña inglés. Entonces tienen suficientes recursos humanos para poder exigir semejantes cosas, como que la traducción la realice un hablante nativo en dirección BA. Pero en combinaciones de idiomas más exóticas, por así decirlo, quizá no sea viable proponer dichas prohibiciones. En los textos que les he compartido anteriormente a la presentación, que espero hayan tenido oportunidad de leer, se menciona un ejemplo que es sobre el idioma finés, el idioma de Finlandia, ¿no? Que mencionan que en Finlandia se enseña inglés, pero difícilmente en Inglaterra se enseña finés. Entonces, en una combinación de idiomas como esa, no sería realista esperar que todas las traducciones se hagan en dirección BA. Y otro ejemplo sería la posibilidad de la traducción de literatura de Eslovenia o de Dinamarca, porque posiblemente no existan tantas personas en España o en Inglaterra o en Francia, por mencionar tres grandes bloques lingüísticos, como para traducir esa literatura en dirección BA.
Es más realista pensar que un esloveno o un danés aprendan inglés y luego dominen el inglés y traduzcan de sus respectivos idiomas maternos al segundo idioma. Y bueno, un segundo aspecto por el que no estoy de acuerdo con el rechazo a la traducción inversa es que para ciertos proyectos no hay traductores disponibles. Por ejemplo, en Chihuahua, de donde me comunico, la etnia más grande es el pueblo rarámuri o tarahumara. Y si un rarámuri aprende español como segundo idioma y decide publicar en español leyendas tarahumaras o traducir leyendas tarahumaras al español, yo no le vería el caso a decirle que no lo haga porque la recomendación de la UNESCO indica que lo mejor de la traducción, que la mejor dirección de la traducción es de BA. Si existen otros hablantes de rarámuri y traductores, pero están ocupados en otra cosa y tienen otros intereses y literalmente no existe otra persona para llevar a cabo tal proyecto, pues es mejor que lo haga esa persona en dirección AB a que no lo haga nadie nunca. Y un tercer punto por el que no estoy de acuerdo es porque la traducción conlleva competencias que no solo son lingüísticas y estilísticas, sino que también implican la resolución de problemas y sobre todo la investigación. Y para esto abro un paréntesis para hablar de las etapas del proceso de traducción. En mi visión personal, el proceso de traducción tiene mínimo 2 etapas. Si me ayudan con la siguiente, y gracias, con la diapositiva. En la primera etapa, el traductor lee el texto fuente y analiza sus aspectos relevantes, y en la segunda etapa, el sentido es reverbalizado en el idioma de destino. A la primera etapa le dicen análisis o decodificación o comprensión, y yo simplemente le digo lectura. La segunda etapa es llamada síntesis, codificación, reconstrucción, reverbalización, o de muchas maneras yo le digo redacción. Hay personas o hay teóricos que sienten que el modelo de 2 fases o de 2 etapas queda incompleto, entonces le agregan una en medio, que en esta tablita que tienen en pantalla es la segunda etapa, y pues le llaman la transferencia o la transcodificación. El punto aquí es que lees el texto original y luego en la segunda etapa sucede algo en tu cerebro y transmites el sentido, y en la tercera etapa ya lo redactas en el idioma destino. Otros teóricos pues agregarán más etapas o fases para ajustarlas a su teoría. Lo que yo les intento establecer con esto es pues la primera etapa de la comprensión, que es que al traducir cualquier cosa en un primer intento lees la información, y eso sucede antes de que pienses siquiera en cómo decir esa información en el otro idioma. La primera parte es entender lo que el texto quiere decir, su intención, su registro, su utilidad y su contexto. Y el logro de esta comprensión sucede antes de la transferencia. Es una experiencia personal que muchas personas que conozco me han confirmado, otros traductores que incluso que uno se da cuenta que existen palabras o conceptos que uno no sabía lo que significaban, o que uno se da cuenta que no comprendían del todo hasta que pensamos en cómo traducirlos. Si comprendemos el original, podemos expresarlo. Claro está, si conocemos el otro idioma o si tenemos manera de averiguar cómo funciona el otro idioma. Algo que yo enfatizo en mis clases todo el tiempo es que hay que asegurarse que entendamos el texto original. Y la manera en que intento formar a los estudiantes en esto es plantarles la semilla de la duda. Yo le digo a mis alumnos que hay que sospechar de todo lo que leemos, no asumir que sabemos y no asumir que entendemos. Hay que dudar, hay que verificar, hay que investigar, y cuando se llega al punto dentro de lo razonable en que estás seguro de que entiendes el original, entonces traduces. Y bueno, retomando el hilo de por qué no estoy de acuerdo en desestimar la traducción inversa, mi tercer punto pues es que la traducción conlleva habilidades que no son lingüísticas, sino de investigación, y hay habilidades de lectura en un idioma, es decir, en el punto primero de la primera etapa, que es de comprender, y hay una habilidad de redacción en el otro idioma, y hay la habilidad de resolución de problemas, también. Existen recursos para poder comprender el original, y también existen recursos para encontrar la manera de redactar el texto destino. Y conocer estos recursos y estas maneras de investigar y asegurarse de comprender la información del texto original, en eso consiste la mayor parte del trabajo del traductor. Y bueno, este es el antecedente teórico. Después de comentar estos puntos, les voy a compartir
algunas de mis experiencias en traducción inversa. Si me ayudan con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí les muestro la portada. En la imagen que tienen en la pantalla, pues está en blanco y negro, pero aquí lo tengo a color. Espero que lo puedan ver. Pero bueno, ese fue mi primer gran libro traducido al inglés. En mi formación universitaria tuve algunos ejercicios de traducción al inglés, pero el primer proyecto grande, el primer libro, pues se llama en español Las fronteras del cuerpo. El autor es el doctor Arturo Ricobobio, que es profesor de filosofía en la facultad donde trabajo. Terminó siendo publicado en inglés como The Body Frontiers. Este libro es de tema filosófico de la teoría de la corporeidad y pues presentó algunos problemas. Por ejemplo, en este libro se citaban autores de los que no había mucha información ni en español ni en inglés, por lo que algunas de sus teorías o conceptos me resultaron toda una aventura encontrarlos, para entenderlos, para luego poder traducir. Esta traducción la hice hace ya bastante tiempo, hace alrededor de 15 años, y en ese tiempo ya había internet, pero no existía Wikipedia como la conocemos ahora, entonces los recursos de investigación eran distintos. El proceso de investigación es muy distinto a lo que la gente hace ahora, cuando ya ustedes saben, ahora la gente ya se rinde a la inteligencia artificial. Otra dificultad que tuvo el texto es que el autor tenía un estilo muy refinado en español, ya que tiene una formación en letras y en derecho. Entonces, algunas frases en el original eran muy literarias o con palabras muy precisas. Y el autor fue muy exigente en su justificación, ya que pues tuve la oportunidad de trabajar con él de forma cercana. Nos reuníamos cada cierto tiempo cuando yo tenía avances importantes y pues resolvíamos dudas sobre el texto. Con este texto, mi idea original cuando tomé este gran proyecto, mi primer gran proyecto fue leer el texto completo primero para luego iniciar la traducción, pero eso no me funcionó porque tardé mucho tiempo, tardé meses en leer el texto original y pues no avanzaba con la traducción, entonces decidí abandonar ese proceso y mejor empezar a traducir e investigar al momento que lo leía para traducir, y así es como trabajo hasta la fecha. En muchas partes de este texto recurrí a la gramática como herramienta fundamental, ya que me resultaba a veces difícil encontrar o entender ciertos términos, pero reducido a las categorías gramaticales de, ustedes saben, sustantivo, verbo, adverbio, etcétera. Yo sabía que me faltaba encontrar la información de una cosa, de un sustantivo, entonces podía dejarlo marcado para avanzar con el resto del texto y hacer una búsqueda en otro momento para pues poderle avanzar. Había muchos verbos peculiares o imágenes que utilizaba el autor a las que tuve que encontrarle algo equivalente, pero pues igual tenía que dejar esa parte marcada como una acción para después buscar lo que tenía que transmitir. El producto final, verlo publicado, pues tardó un tiempo, ya que pues la traducción me tardó algunos años y una vez terminado el trabajo de mi parte para el autor fue todavía un proceso largo encontrar una editorial para publicarlo, pero pues resultó ver el producto final publicado, pues fue un sentir indescriptible, ustedes saben, es algo muy satisfactorio. Y pues mi ejemplar del texto original lo perdí lamentablemente hace muchos años. Entonces, de este trabajo solo les voy a mostrar un par de párrafos de la versión publicada, si me permiten la siguiente diapositiva. Les digo, esta es una página ya del producto final, ¿no? Y tengo marcado en negritas un error tipográfico que encontré ahora que estuve leyendo el texto para esta presentación. Ahí donde dice umbilical cord, pues ese no debería ser CH, pero pues ese es un error que ya salió, ¿no? Y bueno, lo voy a leer rápido nada más, nomás seleccionamos esta parte pues solo para que vean el producto final, ¿no? De esto no voy a comentar mucho, dice, throughout life we pass the three matrices of the space-temporary sense. None of them disappears completely, for once the stage of an impulse to development that each one possesses is covered, the following one is enhanced, keeping the previous one the character of vital support. But if and only if the umbilical cord of the
preceding phase has been cut. On the contrary, paradoxical or pathological spacetimes are generated. That is the case of neurosis, psychic states where the original state or the fantasy of returning to it are magically kept. Y bueno, les digo, ahí tiene un error, ¿no? ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? El siguiente fragmento también tiene un error ahí en la palabra antagónica, pues esa no es la manera de decir antagónico en inglés, pero pues ese error pues ya se publicó, ¿no? El caso es que lo leo rápido, dice, the human being is incomplete in his individuality. Solitude often makes this unquestionable truth patent. That is why we search communication and meanings, but often a culture deviated of its natural object, man, prevents authentic intimacy and condemns us to unsatisfactory superficial relationships. Religion, multiple path of reunion with the absolute, falls into external practices and frightening or antagonistic species. The human body in its integrity is forgotten until the aesthetic delight, insomniac watcher in a bizarre world, makes us feel one of the most powerful calls of our nature, the union in beauty, bridge between the person and universality. Y bueno, como les comentaba ahorita, no había leído el no había leído el texto hace mucho tiempo, entonces ahora pues no puedo evitar encontrarle errores. Pero los errores que encuentro reafirman mi postura de que una traducción con errores leves es mejor que la nada, ¿eh? Entonces, asumo mis errores y pues no los defiendo, pero pues les digo, es mejor que nada. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva? Por favor, es la portada de otro proyecto del cual me siento muy orgulloso. De también la imagen se ve en blanco y negro, pero aquí tengo la portada a color para que la vean. Que pues a colores se ven 1000 veces mejor, claro, ¿no? Pero bueno, fue el segundo gran proyecto de traducción al inglés, que fue una colección de poesía del maestro Luis Nava, quien es profesor de filosofía en la facultad donde trabajo. Fue profesor de filosofía, ya es maestro emérito, y pues es una de las personas, bueno, ahorita les digo. En este proyecto trabajé en colaboración con el doctor Frank Malgresini, es una especie de homenaje, ya que pues me invitó a publicar la traducción de este maestro, porque además de ser director de la facultad, es una de las mentes detrás de la creación de la licenciatura en la que estudié y en donde ahora imparto clases. El doctor Malgresini, a quien yo le llamo Frank, es originario del estado de Washington, en Estados Unidos, y es hablante nativo del inglés. Es profesor fundador de la licenciatura en lengua inglesa, donde yo imparto cátedra junto con él. Él ha vivido en México por más tiempo del que yo he tenido de vida, primero en Guadalajara y luego en Chihuahua. Y bueno, el texto final se publicó como Tensión de lo Finito en edición bilingüe, y es una colección de poesía del mismo nombre de poemas reunidos que incluyen, además de la colección de Tensión de lo Finito, otros poemas reunidos de publicaciones dispersas. Al igual que con el texto de Las Fronteras del Cuerpo, el autor tiene una formación muy peculiar en filosofía, en letras y en otros temas diversos, por lo que tiene una poética peculiar, y no tuvimos oportunidad de trabajar con él de manera tan cercana, ya que el proyecto era una sorpresa. Pero pues nos reunimos el maestro Frank y yo de manera irregular durante alrededor de esos 2 años, y durante ese tiempo ocurrieron varios fenómenos que resumí en la introducción al libro, que no lo puse en diapositiva, pero se los voy a leer. Dice, cada uno trabajó primero por separado y después leímos nuestras versiones y las evaluamos. En ocasiones nuestras versiones correspondían palabra por palabra, lo que fue una ocurrencia interesante u obvia, dependiendo de la complejidad de los versos originales. Empero la mayoría de las veces tuvimos diferencias. Predeciblemente el traductor norteamericano a veces leyó mal el original y el mexicano mostraba deficiencias en la expresión en inglés, pero hubo también ocasiones en que el norteamericano leyó el idioma español mejor que el traductor mexicano, en que leía más allá de lo que el lector nativo comprendió. Y también hubo ocasiones en que el mexicano encontró palabras más fuertes que el traductor norteamericano, o quizás solo un mejor verso. Y bueno, de este libro les comparto 2 poemas, a ver qué les parece.
¿Me ayudan con la siguiente diapositiva? Bueno, este poema viene en varias diapositivas, entonces lo voy a leer primero en español y luego lo leo en inglés rápidamente. Dice: se cayó la tarde. Un silencio de pájaros amordazados oscurece el paisaje que se diluye entre el pelaje de los árboles. Se cayó la tarde. Se rompió el lomo de la alcancía del horizonte. Ruedan los soles ahorrados de cada día en torrentes de monedas derramadas entre la pobreza de los sueños. Se encalló la tarde. Todo su casco y sus velas inútiles quedaron prendidas entre los promontorios líquidos del horizonte marino que se escurre entre los dedos. Seca ya la tarde. Cuelga tendida en el hilo del horizonte como camisa sin fuerza, que ondea el viento con soplidos urgentes para que no se apague. En la calle de la tarde, las casas van quedando abandonadas. Pocos quieren vivir tan cerca del cráter del día. Bueno, ese es el texto en español y ahora les voy a leer la versión en inglés. Que como les comentaba en el texto publicado es una edición a 2 columnas, ¿no? Entonces el texto dice: The afternoon shut up. A silence of gagged birds darkens the landscape that is diluted among the fur of the trees. The afternoon fell down, breaking the piggyback horizon. The sun saved everyday roll in torrents of coins, spilled among the poverty of dreams. The afternoon is stranded. All its shelled and useless sails were left floating among the liquid promontories of the sea's horizon that feels through the fingers. The afternoon now dries, hanging on the line of the horizon like a helpless shirt, waving in the wind blown with urgent gusts, so it does not die down. In the streets of the afternoon, the houses are being left abandoned. Few want to live so close to the day's crater. Bueno, ese es uno. Y si notaron, hay un juego de palabras en las primeras líneas de cada estrofa que dice: se cayó la tarde, se cayó la tarde, se encalló la tarde, se cayó la tarde. Y pues fue una de las cosas que tuvimos que decidir en su momento qué hacer con ese juego, que en la traducción pues inevitablemente se perdía, ¿no? Pero pues fue algo que estuvimos conscientes de que sucedió y pues intentamos compensarle de alguna manera esa pérdida, ¿no? También pues como les platiqué ahorita en la introducción que les leí, simplemente a veces el maestro norteamericano pues leía mejor el español que yo mismo, y pues a veces sucedió que a mí mexicano se me ocurrían mejores líneas que a él, que pues el inglés es su idioma nativo, ¿no? Y bueno, les voy a leer rápido otro poema. Me ayudan con la siguiente diapositiva. La versión en español la leo primero otra vez. Dice: Diógenes, el gambusino del espacio, el cazador de ilusiones, el imposible, está entre nosotros y quiere decir unas palabras. Les hablo sin conocerlos, sin reconocerlo, sin saber cuál sea vuestro lenguaje ni la virtud de este momento. Soy breve, porque breve es mi tiempo. Sigan cantando sus plegarias, sigan cumpliendo sus rituales. Yo no los comprendo, estoy de paz. Bueno, ahora la versión en inglés, la leo rápido porque empecé tarde, discúlpenme. Dice: Diogenes, prospector of space, speaker of illusions, the impossible one, is among us and wants to say a few words. I speak to you without knowing or recognizing you, knowing neither what your language is nor the virtue of this moment. I'm brief because my time is brief. Keep on singing your prayers. Keep on following your rituals. I don't understand them. I'm just passing through. Bueno,
Les digo, pues, fue otro gran proyecto en el que me vi involucrado, es algo de lo que estuve muy orgulloso. Y bueno, en otro ámbito, otro tipo de cosas que me piden con cierta regularidad traducir al inglés son artículos académicos. Ustedes saben que los profesores e investigadores del país requieren publicar su producción científica, de manera que las publicaciones en inglés tienen mayor impacto. Entonces les da más puntos y prestigio publicar sus hallazgos en inglés, ya que tiene mayor difusión mundial. En los casos de las traducciones científicas, muchas veces tengo la fortuna de trabajar de cerca con los autores, ya sea de forma presencial o por videollamada. En otros casos no es posible y el trabajo es más difícil, y pues con la traducción científica sucede que los autores tienen que seguir un estilo que se adapte en la revista en donde quieren que los publiquen, con un estilo impersonal, directo, preciso, con una estructura ya conocida que incluye introducción, antecedentes, metodología, resultados, discusión, conclusiones, bibliografía, resumen, a veces limitados de espacio a 3.500 palabras. Este tipo de traducciones son las que más me gusta hacer ahora porque siempre aprendo algo sobre temas completamente ajenos a mi contexto durante la investigación para la traducción. Si regresamos a la idea de que, si recordamos la idea de que la traducción tiene dos etapas o dos o tres etapas, en la traducción científica se resalta la idea de que si no entiendes el texto original no puedes traducir. Que la primera etapa es comprender el original por completo, y lo menciono porque un problema con estos textos es que los autores tienden a tener mala redacción. Entonces, es decir, que es importante para este tipo de textos tener la posibilidad de trabajar de cerca con los autores porque las teorías que menciona, o sea, no solo porque mencionan científicos o teorías o dispositivos de laboratorio o técnicas metodológicas en su estudio, sino también porque a veces no se entiende en español lo que los autores quieren decir por mala redacción, no porque no porque uno traductor sea ignorante, ajeno al área, o sea, eso también sucede, pero la verdad es que cuando no se entiende es porque está mal redactado. Todos los autores a quienes les he sugerido cambios en la redacción han reaccionado de manera positiva. La terminología utilizada en este tipo de textos no es difícil de encontrar, ya que por lo general la mayoría de las fuentes existen en inglés. Si algún término resulta difícil de encontrar, uno va a la bibliografía y revisa los artículos relacionados a este punto del texto, y entonces hay que buscar el artículo relevante, descargarlo y leer hasta dar con algo que confirme una traducción. Con los años he hecho bastantes de estos artículos para profesores e investigadores de instituciones educativas y estudiantes doctorales en ciencias, principalmente. He trabajado temas que van desde derechos humanos, percepción remota, genética animal, aceites esenciales, psicología del desarrollo, antropología, odontología, de muchas cosas. No todas las traducciones que he hecho de estos artículos se han publicado, ya que es todo un proceso, es decir, todo depende de que una revista científica acepte el artículo, y a veces los aceptan para publicación y se envían a revisión por pares, y los revisores a veces tienen comentarios sobre cambios que hay que hacer o cosas que hay que agregar a los artículos para que se considere digno de ser publicado. Mi trabajo incluye entonces ayudar a los autores con estas notas hasta que los revisores están satisfechos y la revista aprueba la publicación, por lo que pues también termino a veces ayudando hasta con la redacción de correos electrónicos. Y bueno, esta pantalla que les tengo ahí compartida, pues es el título de un artículo que está publicado en inglés. Este artículo, si ven el título, bueno, si ven las adscripciones de los autores que dice Universidad Autónoma de Chihuahua, pues bueno, pues no van a ver mi nombre en ninguna parte, pero ese artículo yo lo traduje al inglés, al igual que el que sigue. Si me ayudan a poner la siguiente imagen. Estos autores también son de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Chihuahua. Y la siguiente diapositiva también. Sí. Bueno, les puedo compartir en un momento las direcciones de los artículos por si a alguien le interesa leerlos. Pero bueno. El siguiente punto, otra parte de mi trabajo que no me gusta tanto hacer es hacer interpretación en contextos judiciales. Bueno, todavía no iba a ese punto, pero bueno, mejor voy a saltear este punto porque entré tarde. Entonces, me voy a saltear a este punto del mediador tabasqueño.
Pues, en 2018, ya para terminar, en el 2018 tuve una experiencia de la que yo mismo me sentí sorprendido. Me pidieron que facilitara el servicio de interpretación para un evento que se llamó Encuentro Internacional de Mediadores y Promotores de Lectura en Contextos Migrantes, que fue el 6 y 7 de noviembre del 2018. Y había promotores y mediadores de muy variadas nacionalidades y cubrimos el evento dos traductoras además de mí, o sea, dos intérpretes además de mí. Mis compañeras cubrieron la mayor parte del evento, pero a mí me correspondió cubrir dos de las últimas 4 horas. Y la parte relevante es que participó José Luis Rodríguez, un mediador tabasqueño que es también poeta. Y pues la situación es que yo estaba ansioso de empezar, listo para empezar de pie al fondo del recinto cuando el poeta se presentó y advirtió a los presentes que iniciarían con un cántico que pues no les sabría describir, fue un cántico energético, una cosa mística, ¿no? Y pues eso no lo pude traducir. Los minutos que duró el cántico no dije nada porque simplemente no había manera de traducir esos sonidos entre solemnes y musicales. Pero cuando terminó empezó a leer un poema propio. Y yo me quedé impactado porque no esperaba traducir poesía. O sea, en el universo de posibilidades nunca se me ocurrió que alguien me pidiera traducir poesía al instante como en una interpretación. Y las personas extranjeras que tenían el equipo de audio, los receptores para escuchar la interpretación al inglés, pues ya estaban empezando a mostrarse impacientes, le empezaban a dar topes al aparato porque pensaban que no servía, porque yo no estaba diciendo nada. Entonces, tuve que lanzarme al ruedo, no sé cómo decirlo, y pues traducir poesía al instante, interpretar al inglés, ya que pues la poesía tenía un lenguaje simple, entonces, pero era muy poderosa en emoción. Entonces, desde el segundo poema fue que empecé a interpretar todo al inglés y pues no pude rescatar mucho de su poesía. No encontré nada más que estas líneas que encontré en un medio digital de Chihuahua, del cual también más tarde les comparto el link. Pero los poemas tenían líneas como eso que viene en cursivas, que está en pantalla, que dice que no aguanté, lloré y dije hasta aquí, cuando vi a una señora con 3 hijos con los pies quemados por haber subido al tren. Eso en su momento a mí se me hizo muy fuerte, la emoción se me hizo pues muy difícil de describir, ¿no? Y la segunda línea que viene en cursiva, eso que dice que le dieron el aliento para continuar, pues en la nota periodística viene, pues falta información, ¿ven? El poema completo describía cómo la gente en las caravanas, que lleva horas caminando en carreteras, tiene sed, tiene hambre, que se oyen los gemidos agónicos de niños, con las personas que sienten que ya no pueden más, que se van a desfallecer, pero en algún momento empiezan a cantar juntos y cantando juntos se dan aliento mutuamente hasta que llegan al siguiente lugar en donde pueden tomar agua y descansar a la sombra, ¿no? Bueno, así era la poesía. Y cuando estaba haciendo la interpretación, cuando ya había empezado y que lo estaba haciendo, una parte de mí no podía creer que estuviera logrando lo que estaba logrando, esto de traducir poesía al instante. Y supe que estaba haciendo un buen trabajo cuando observé que las extranjeras que tenían el equipo de interpretación, que estaban escuchando lo que yo decía, estaban escuchando con los ojos cerrados, que se les veía la emoción. Y al final del evento se acercaron a felicitarme por el trabajo, ¿no? Lo cual debo admitir que fue un momento de mucho orgullo. Entonces, bueno, para concluir, recapitulando, hay autores y organizaciones que no aceptan la traducción inversa, pero yo rechazo esa idea por 3 puntos que ya expliqué, pero me falta explicar otro para hacer un total de 4, que es la cuestión de la competencia intercultural. La competencia intercultural podemos pensarla como es esta cuestión de estar consciente de la relatividad de las culturas, o es esta cuestión de tener posibilidades de funcionar en un contexto distinto al propio, culturalmente hablando. Entonces la cuestión es que el mundo es muy grande y, por ejemplo, el inglés, que es el idioma al que yo les estoy platicando, que a veces traduzco, es el primer idioma, es un idioma que se habla en muchos países del mundo, ¿ven? Por ejemplo, hay personas que lo hablan en la India, que desde de toda la vida es un idioma oficial junto con otros 22 idiomas, el inglés. Entonces, si una persona de la India habla con un acento curioso o con palabras extrañas, no podemos decirle que está hablando mal porque así ha hablado toda su vida, ¿ven? O sea, no podemos decir que es un inglés incorrecto.
O lo mismo con una persona que nació en Hong Kong y que toda la vida ha hablado inglés y chino mandarín, o sea, va a tener puntos peculiares en su inglés, pero eso no significa que su inglés sea incorrecto de ninguna manera. Simplemente así hablan, así se expresan y es parte de la convivencia en la aldea global, ¿no? Entonces, el punto que estoy tratando de establecerles ya para concluir es que este, hay una enorme diversidad de culturas que utilizan el inglés de manera más o menos correcta, de manera más o menos estándar, de manera que se sirven del idioma para sus propósitos, que es en realidad lo único que importa, que es comunicar algo, ¿no? Si una persona habla un idioma y tiene éxito en comunicar lo que desea transmitir, entonces el acento marcado, la aparente falta de sofisticación en el vocabulario o las deficiencias gramaticales pasan a un segundo plano, que pues es menos importante. Y con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. Pues gracias, maestro Iván, por todo este mosaico de experiencias. Quisiéramos pues abrir el diálogo, alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta. Teresa dice, interesante, muchas gracias. ¿Alguien que quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario sobre la presentación? No, bueno, si alguien se anima a abrir el micrófono y en lo que pasamos a la otra, pues yo aquí estoy viendo que me quedé con la idea de un traductor, como con todo este cúmulo de habilidades y que es toda una profesión en donde implica no solamente el uso o el conocimiento de los idiomas, sino el trabajo colaborativo con todos los autores, otros traductores, la parte de la redacción, ¿no? La escritura, la corrección a veces del estilo de quien escribe, como en el caso de los artículos académicos, y todo este conocimiento de diferentes géneros textuales, ¿no? Creo que aquí en las experiencias se ve bien pues, este perfil de este profesionista y en el documento que nos compartiste de la UNESCO, creo que si bien dice traducir preferentemente a su lengua materna, creo que justifica bastante con casos de tu experiencia profesional, en qué momentos o en qué contextos sí es factible realizar la traducción inversa, ¿no? Bueno, yo me quedo con eso. No sé si alguien más quiera decir algo de aquí de los colegas o alguien de los que está en la sesión. Pregunta Cristina Machuca si van a compartir la presentación de PowerPoint. Para decirles a todos, recordarles que estamos grabando la sesión y lo que hacemos es compartir el webinar. Si ustedes se suscriben al canal, toda la sesión del seminario pueden volver a verla y por supuesto también la presentación. Bueno, claro, también si el doctor Iván decide compartirla, pues igual y si Machuca deja su correo, va o toma el correo del doctor Iván, pero de hecho el webinar se comparte en el canal, el video de la sesión. También, ¿qué son estos links, maestro Iván? Sí, son los enlaces por si les interesa ver los artículos publicados en inglés, los artículos científicos. Les compartí las tres, los tres que vieron en la presentación, la captura de pantalla, pues son esos tres los que puse los enlaces. Y el último enlace es la nota de un medio digital de Chihuahua sobre el encuentro de promotores de lectura en contextos migrantes que les conté al final, por si les interesa, ¿no? Ok, sí, parece que el doctor Hervey Mendoza estaba listo para comentar. Sí, muchas gracias. Hola. Tengo años de conocerte, Iván, y no conocía estos ejemplos que acabas de mencionar, pero quisiera hacer referencia a un tema
tu presentación me llevó a él así en repetidas ocasiones. Todos los caminos conducen a Borges para mí. Y, y aquí otra vez me ocurrió, por este concepto que Borges habla en las versiones homéricas, donde dice que el texto definitivo no corresponde sino a la religión o al cansancio. Y tú en tus ejemplos diste no solo de cómo el texto traducido es perfectible, ¿no? Dijiste, aquí hay un par de ratas que salieron en su momento, de acuerdo a las circunstancias, y todavía es mejorable, de tu propia versión, lo cual me parece bastante honesto, ¿no? Reconocer que yo traduje esto, pero ahorita lo haría distinto, sino que hablaste de cómo el texto no es definitivo ni siquiera en su versión original, que en ocasiones esta labor colaborativa con los autores, pues ellos tienes la oportunidad de sugerirles cómo cambiar el texto original, ¿no? Porque nosotros pensamos, tengo que respetar el original no se toca, no se cambia, pero tú mismo nos comentas de qué forma está en movimiento el texto sigue estando en movimiento mientras el autor esté por ahí, y sobre todo si tenemos acceso a él, se puede cambiar, entonces no se queda fijo. Tú mismo tienes eres autor de algunos textos de varios tipos, y pues quizás, así como dijiste, mi traducción la haría diferente, pues también, ¿no? El texto que yo creé lo haría diferente probablemente desde este momento. Pero bueno, nomás quería hacer ese comentario y agradecerte compartir tu trabajo que es tan rico y tan variado de tantos rincones de la cultura. Gracias. Bueno. Gracias, Servei, el doctor Mendoza, que como bien dice, nos conocemos hace más de una veintena de años, compañeros de aquí, de Chihuahua. Y pues sí, a lo mejor un autor novel, ¿no? En algún momento se siente orgulloso, se siente excepcional en su obra, pero en algún momento uno se da cuenta que le falta mucho a uno por aprender, ¿no? Entonces, sí, o sea, como les comenté, muchas veces las personas reciben bien los comentarios, mis sugerencias de cambios, de que, oye, no se entiende como tú crees, o no se entiende tan bien como a ti te gustaría que se entendiera. Pero los más difíciles son los autores de literatura. Ustedes saben, que sienten que bueno, obviamente que trabajan duro por escribir como escriben, ¿no? Pero hay que ser honestos, no siempre queda tan bien y a veces hay que cambiar el original. Entonces sí, pues sí recuerdo la cita de Borges de la religión o el hartazgo o algo así, sí, yo estoy claro que yo también vuelvo a Borges. Hervey sabe que Borges es una de mis grandes influencias teóricas y literarias, ¿no? Entonces, muchas gracias, Hervey. De acuerdo, gracias a los dos, a los colegas también. Y pues continuamos con la segunda parte de esta sesión con la doctora Marianela Santoveña. Si ya estás lista, voy a dejar de compartir la presentación. Permíteme. Sí, no te preocupes, Kalinka. Me confundo. Ahora, ¿cómo dejo? Aquí mismo. Con todo lo que está abierto. Sí, son 2, 3 cosas al mismo tiempo, pero ya estamos. Bueno, pues entonces continuamos contigo, Marianela. Y pues en esta segunda parte tenemos a Marianela Santoveña Rodríguez, quien cursó estudios de licenciatura y maestría en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde hace más de 20 años se dedica profesionalmente a la corrección y traducción de textos del área de humanidades y ciencias sociales. Da clases en el Colegio de Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en el Diplomado en Traducción Literaria y Humanística de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, en donde pues tuvimos ya el gusto de conocerla, de aprender de ella en el Diplomado en Traducción Literaria. Y pues bienvenida y muchas gracias por tu participación.
Ay, al contrario, Kalinka, muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias, voy a hacer una pequeña aclaración, muchas gracias porque ya me diste un grado que no tengo. Yo soy licenciada, entonces nada más para dejar ahí la constancia, ya, muchas gracias, pero em, pues, bueno, muchas gracias también a todas, a todos por estar aquí, porque es, bueno, quizá en nuestros círculos muy pequeños, ¿no? Pero es raro tener un foro donde se estén reuniendo tantas personas con esta ciclicidad, etcétera, para hablar de traducción. Entonces es realmente un momento muy bonito y además fue muy interesante la presentación de Iván, con quien, por cierto, comparto esta experiencia de traducir artículos científicos en los que hay que preguntar a los autores qué quisieron decir, ¿no? Que es a la vez, bueno, a veces es muy divertido también, ¿eh? Es como ver cómo hay una especie de distancia en el mismo idioma, ¿no? O sea, en el mismo idioma, sin haber traducido a la segunda lengua, hay que traducirse para ver qué quisimos comunicar, ¿no? Bueno, yo por mi parte, mi presentación, yo soy una persona de pizarrón, entonces mi presentación en realidad es eso, son unas notas con las que yo me puedo ir guiando y ustedes pueden ir escuchando, creo, con mayor facilidad, pero son solo algunos puntos que voy a ir tocando a lo largo de lo que les diga. Voy a hablar, en efecto, también de mi experiencia, pero lo voy a hacer tratando de expresar cuál es la responsabilidad que siento se tiene cuando se trabaja con traducción humanística. Entonces, antes de compartir la pantalla, les explico un poquito el por qué quería presentar esto. Siento que a veces hay una cierta sensación, no es algo reflexionado, es una mera sensación de que el lenguaje de las ciencias duras es más preciso y que de alguna manera las humanidades y a veces también las ciencias sociales que están ahí en medio, ¿no? O sea, no son humanidades, pero tampoco son ciencias duras, em, podemos dar la vuelta, compensar, etcétera, etcétera. Y aunque sí creo que podemos, o sea, sin duda, creo que se puede traducir y que en efecto, un poquito como decía Roman Jacobson, ¿no? Volveré a él un poquito más adelante. Todo se puede traducir. Lo que pasa es que tenemos que hacer circunloquios y tenemos que hacer paráfrasis, pero todo se puede traducir. Sin embargo, creo que hay ciertos puntos en que tenemos que entender que el lenguaje de las humanidades también tiene una parte del lenguaje técnico. Y no digo lenguaje técnico de manera simple, muchísimo menos de manera despectiva, o sea, pensando que la técnica es como menor a la ciencia o a las humanidades, algo así, sino que es realmente un lenguaje especializado. Y que a la vez ese lenguaje especializado no puede oscurecerse a tal grado que deje de ser un lenguaje que podamos compartir, ¿no? Y creo que caminar sobre esa viga de equilibrio nos hace muy responsables. Ahora, muchas de nosotras trabajamos por encargo, ¿no? Porque tenemos que trabajar y vivir de algo y nos llegan textos y nosotras los trabajamos, ¿no? Y entonces muchas veces, pues, una tiene prisa y hay que sacarlo y haces investigación y trabaja con los autores, etcétera. Y no, no sopesa, principalmente por el tiempo, ¿no? No sopesa qué hay en esa responsabilidad. A mí me gusta de vez en cuando, porque no lo puede hacer una todo el tiempo, es imposible, pero de vez en cuando detenerme un poco a pensar que en efecto puede haber, bueno, vamos a dividirlo un poco, errores de traducción, errores, o sea, donde una se equivocó.
ya está, es un error, ¿no? Que a veces está a tiempo de corregir, a veces no, a veces ya se publicó, a veces se puede poner una nota, a veces se puede pedir una disculpa, ¿no? Cosas pequeñas. Pero luego también están los que podrían ser un error, pero por alguna razón decidimos eso. Porque de alguna manera resulta fructífero una parte de lo que decidimos. Es decir, me refiero a casos donde quizá donde quizá a alguien más se le hubiera ocurrido una palabra más rica, más exacta, y sin embargo hay una razón por la que nosotros pensamos eso. Y están también los casos en que, por ejemplo, decidimos no hacerlo de la manera más directa o de la manera más fiel porque sirve al texto. Y la cuestión en humanidades es que cuando pasan estas cosas, no solo los errores, sino principalmente los 2 segundos, ¿no? Cuando quizá no fue la palabra más afortunada y sin embargo funciona, o bien cuando decidimos muy conscientemente que no necesitamos la palabra más fiel, sino otra, creo que hay ahí un camino muy interesante donde la traducción, a su manera, no estoy diciendo que sea más importante, pero a su manera está contribuyendo a lo que está diciendo el texto humanístico, teórico, filosófico, ¿no? Historiográfico, de crítica literaria. Y creo que es importante tenerlo en cuenta, de nuevo, no porque entonces la traducción sea, ¿no? El epítome de todo, porque también a veces cuando hablamos de traducción tendemos a hacer estas grandes universalizaciones y generalizaciones, ¿no? Es que todo es traducción. Eh, Desde Homero a nuestros días todo es traducción y incluso cuando hablamos con nosotros mismos es traducción. Sí, metafóricamente sí podemos llevar la traducción a todos lados. Me estoy refiriendo a la experiencia concreta, ¿no? A cuando uno recibe un texto, un encargo, tiene que traducirlo y la responsabilidad que eso conlleva. Y creo que es muy interesante de pronto ver que, lo decía Iván hace un momento, cuando decía varios colegas me lo han confirmado. A veces uno está dando un pequeño pasito más en el pensamiento o en la teoría cuando traduce que en el propio texto. Y eso es lo que me parece interesante. Entonces, les quiero compartir. mm, Ay, no sé qué están viendo ahí. Hmm, Todavía no. ¿No? Donde está la flechita, presentar ahora y seleccionas tu ventana Ajá. y con tu archivo ya abierto o tu pestaña, ¿te lo permitió? No, es que, ¿sabes que la flechita me sale oscura? O sea, ¿cómo lo digo? O sea, no me permite seleccionarla. Puedo seleccionar reacciones, puedo alzar la mano, pero no me Ajá, permite compartir. a un lado de Mm. donde dice presentar ahora, a un lado de la manita. Sí, no, sí, o sea, sí sé cuál flechita, pero no, o sea, no me da la manita para hacer clic ahí. Darle doble Déjame. clic. A ver, Sí, sí. debe de ser. O sea, Ah, María Elena. mm, Pues no, ¿eh? Puedo seleccionar el micrófono, Eh, la cámara, pero no puedo compartir la pantalla. O si quieres, hacemos lo mismo que hicimos con Iván. Ay, qué raro. Mm, mm. sí, exacto. Compartimos el archivo. Así es. Bueno, vale, entonces déjame Sí, rapidísimamente enviártelo para... te lo envío al último correo que me enviaste, Kalinka, ¿está bien? Ay, ya no de supe. acuerdo. Ah, perfecto. Sí. Entonces, perfecto, déjame hacerlo rápidamente y así ya te lo mando. Vamos, lo quiero mandar para acá. Exacto.
Ay. Ay, Dios, ¿en dónde está? Ah, aquí está. Perfecto. Denme un segundo, ¿eh? Y mientras, de todas formas, mientras Kalinka lo recibe, em, Kalinka, responder y adjuntar. Aquí está. Listo. Ah, perdón, espera que se termine de cargar. Ahí está. Ok, ya lo envié, Kalinka, muchísimas gracias. No sé por qué no me deja hacer clic en compartir pantalla. Bueno, bueno, una disculpa por ese momento técnico. Es solamente una página con una serie de puntos. Entonces, voy a empezar Perdón, mientras. está allá, allá. ¿Sí? Sí, es que luego tarda hay un minutito en llegar, ¿no? Generalmente. Unos segundos. Y sí, tantito, ya lo estamos guardando. Sí, adelante. Perfecto, gracias, Kalinka. Vale, bueno, pues entonces, un poquito de lo que les quiero hablar es de la relación entre lengua y pensamiento, ¿no? Y del hecho de que quienes traducimos trabajamos con estas instancias a la vez y todo el tiempo tenemos que decidir. Curiosamente, y esto es anecdótico, pero me llama mucho la atención, muchas de las personas que traducimos nos cuesta muchísimo trabajo tomar decisiones, ¿no? Y con cualquier cosa, ¿no? No sé qué detergente vamos a comprar. Y sin embargo, nos dedicamos a una profesión donde constantemente tenemos que decidir. Muchas veces nos ayudan las propias lenguas, ¿no? Una lengua donde tienes que escoger un género, una lengua donde la sintaxis funciona de cierta manera, pero muchas veces no, muchas veces eso es insuficiente. Entonces, siempre tenemos que tomar decisiones y esas decisiones son las que llevan lo que yo estoy llamando responsabilidad. Responsabilidad no solo me refiero a así, no lo tomen en el sentido solamente de hacer algo bien o mal, entonces sentirse bien o sentir culpa, ¿no? Sino eh, es también la capacidad de hacerse cargo de un texto, ¿no? Respondiendo de alguna manera, que es poniéndolo en otra lengua, ¿no? Entonces, me parece muy interesante aquí el fenómeno que se da y ya les contaré un poquitito más adelante un par de ejemplos nada más, muy sencillos. Bueno, no, sencillos no, son muy difíciles, pero muy breves, con los que yo me he topado al momento de traducir y particularmente en historia y filosofía, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente nada más haciendo un recuento más histórico, la preocupación sobre el lenguaje, voy a utilizar en primera instancia el lenguaje, ahorita van a ver por qué esto es problemático, pero voy a utilizar en primera instancia el lenguaje. La preocupación por el lenguaje es antiquísima. Yo que sé si la tenían los sumerios, muchísimas culturas de Asia o de América o de Oceanía, cuyos textos, ya sea escritos, que es lo que conservamos principalmente, o cuyas tradiciones orales no hemos conservado, no hemos encontrado, no hemos investigado o no se conservaron, ¿no? Pero por lo menos, ¿no? Más o menos la historia que conocemos, de Grecia para acá, en Occidente, la preocupación por el lenguaje es constante. Y la empezamos a ver desde los primeros textos de poética y retórica, algunos de los cuales preceden a el pensamiento más institucionalizado que conocemos ya, quienes estudiamos filosofía además, con Platón, y están ya desde los sofistas, ¿no? Los sofistas que han sido muy poco valorados en ciertas formas de enseñar filosofía, pero que afortunadamente desde hace muchas décadas se están recuperando también
en su posición y en sus preocupaciones, ¿no? Entonces vemos, no sé, un texto como el Encomio a Helena de Gorgias, donde se dice, ¿no?, que el logos, siendo una cosa tan pequeñita, tan etérea, ¿no?, ligera, porque no es realmente material, sin embargo tiene la fuerza para generar reacciones en las personas, para introducirse, ¿no?, en nuestros cuerpos hasta la psique y generar acciones y producir emociones o pasiones, diría yo más bien, ¿no?, etcétera. Toda esta preocupación por el lenguaje, por cómo lo usamos y sobre todo por cuál es su potencia, ¿no?, va a ir pasando pues, a la Edad Media del Renacimiento, justamente en el accidentado proceso, ¿no?, histórico en que se van recuperando, traduciendo, por cierto, y comentando estos textos, vamos a llamarle clásicos, ¿no?, de la antigüedad. También pasando por, ¿no?, Platón, Aristóteles, bueno, Cicerón, Quintiliano, etc. Y va a llegar un punto en que esta preocupación por la lengua por el lenguaje, y aquí por eso era importante esa distinción, esté completamente atravesado por las lenguas particulares, que va a llegar con el romanticismo. Porque ahí, sin meternos en mayores detalles, porque entonces no llegamos al punto que nos interesa, que es qué pasa con nosotras como personas que traducen, ¿no? Va a estar atravesado por la cuestión de lo nacional. Y particularmente, que es ya un poco más específico, por la creación de estados nacionales. Y se van a hacer estas grandes recopilaciones de la obra en la lengua nacional, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace a una cultura nacional? Es la lengua que produce esa cultura, la produce escrita y que por supuesto está en la literatura, pero también de alguna manera en las obras de pensamiento en esa lengua, ¿no? Digo, uno de los grandes ejemplos es Alemania, por supuesto, ¿no? Y todo el romanticismo alemán. Entonces, ahí ya vamos, por ejemplo, fíjense, aquí voy a hacer un juego entre lo que estoy explicando y las palabras que uso para explicarlo. Cuando nosotros hablamos de logos en la antigüedad, cuando se traduce se tiene que tomar constantemente una decisión, que es si voy a traducir logos por palabra, si lo voy a traducir por lengua, si lo voy a traducir por lenguaje, si lo voy a traducir por pensamiento. E incluso podríamos decir, qué sé yo, por reflexión, por ejemplo. A mí no me encanta, pero podría ser, ¿no? Mientras que cuando hablo del romanticismo y la lengua quiere decir una lengua nacional, ¿no? Entonces, el contexto histórico nos obliga a tomar una serie de decisiones y a decir, no puedo decir nada más lengua inocentemente, ¿no? No puedo decir nada más palabra porque se entiende, ¿no? Porque no estamos diciendo lo mismo, porque hay un nivel técnico, conceptual, donde estas cosas empiezan a pesar, ¿no? Y después del romanticismo, que tiene esta gran preocupación, incluso yo diría ya, no solo literaria, ni siquiera traductológica, sino metafísica, por la cuestión de la lengua y la nación, ¿no? Viene el siglo XX. Y el siglo XX es muy rico en su preocupación por el lenguaje, quizás porque lo tenemos muy cerca, quizás porque realmente en el siglo XX ocurrieron una serie de fenómenos históricos que nos han puesto en alerta, ¿no? Alzaron nuestras antenitas para hablar sobre el lenguaje, pero el caso es que desde principios de siglo va a haber toda una revolución, tanto lingüística, y aquí, perdónenme las personas de letras, no es que no quiera ponerlo ahí mismo, sino simplemente mi nota aquí en la pantalla es por economía, nada más para hacer como esta triada, ¿no? Están también la crítica literaria ahí, la lingüística y la filosofía empiezan a tener una gran preocupación por el lenguaje. Y entonces tenemos, bueno, evidentemente todo lo que se deriva de
los cursos de Ferdinand de Saussure, tenemos a los formalistas rusos preguntándose por qué es lo que hace literario un texto literario. Es un modo de uso de la lengua, que es la lengua poética, que se separa constantemente de la lengua común. Y tenemos a la filosofía, que empieza a reflexionar ya no solo en el sentido romántico, sino además de, a partir de, e incluso despegándose de el sentido romántico, acerca de cómo es que cuando pensamos, resulta prácticamente imposible separar lo que pensamos de la lengua en que lo pensamos. Ya no pensando, fíjense, aquí hay ya una ligera separación. No es la lengua nacional que me hace pertenecer a cierta nación, heredar la cultura de esa nación, poder reproducir y recrear en esa lengua una cultura, sino que es a su vez una imposibilidad. Podría ser, no vamos a llegar aquí a una conclusión, pero podría ser que no podamos pensar sino en la o las lenguas que conocemos, ¿no? Y ahí la traducción tiene una función muy interesante, porque entonces, ¿qué pasa cuando leemos un texto traducido? ¿Cómo estamos pensando, no? ¿De qué manera se amplía, se, se hace como fuerza contra esa frontera de la lengua, ¿no? Yo siempre le digo a mis estudiantes, sé que puede ser una imagen un poco aterradora, pero no sé si recuerdan, bueno, ni siquiera si les guste, ¿no? Pero muchas películas de miedo, ¿no? De terror, utilizan estas imágenes donde se ve una superficie lisa y como que algo presiona contra la superficie, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando uno tiene que decir, ¡ay!, espantarse. Pero esa imagen como de algo que parece sólido y liso, pero en realidad toma la forma de algo que lo empuja, me gusta mucho para describir esta idea de algo se mueve ahí con la traducción, ¿no? Entonces, fíjense cómo incluso las palabras que yo estoy utilizando para describir esta de manera sumamente esquemática, ¿no? Este paso por la historia del pensamiento, de la relación entre lengua y pensamiento, ¿no? Ya empiezan a tener una serie de problemas, ¿no? Porque no es lo mismo logos que lenguaje, que lengua, que pensamiento, y porque algunas lenguas, perdón, como el español, tenemos, por ejemplo, esa diferenciación entre lenguaje y pensamiento, pero lenguas como el alemán no la tienen. Y entonces una lengua es Sprache y, perdón, lenguaje y pensamiento no, lenguaje y lengua. Entonces lengua es Sprache y lenguaje es Sprache. Y yo voy a tener que estar decidiendo constantemente, si traduzco el alemán, de qué estamos hablando. ¿De lenguaje como un fenómeno, como una estructura, o de una lengua específica, ¿no? Y de las características de esa lengua específica. Entonces, si la puedes mover un poquitín hacia el punto 2, Kalinka, por favor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que cambia con una decisión? Y aquí es donde les voy a contar dos casos muy concisos, muy breves, ¿no? En general, ahí tenemos, y yo me incluyo, por supuesto, esta tendencia a plantear el tema de la traducción, y seguramente aquí eh, muchos de ustedes lo habrán ya leído, pensado, y en distintas presentaciones se habrá hecho, ¿no? Entre un qué o contenido y un cómo o forma, ¿no? Esta es una especie de leitmotiv de la traductología que creo yo tiene que ver también con las lenguas en las que pensamos, ¿no? Podemos hacer esa distinción. Emile Benveniste, el lingüista, hacía escribía estos artículos fabulosos sobre lingüística y tiene uno sobre la relación entre lengua y pensamiento en el pensamiento griego. Y en él explica, que es muy interesante, por qué se le da esa cualidad de
sustancia, ¿no? A las cosas, así como, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos preguntamos qué es la cosa, ¿no? ¿Qué es el alma? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el amor? Y Van Benís, ni tardo ni perezoso, dice, pues porque así funcionaba el griego, ¿no? Porque así preguntaba el griego. Y no todas las lenguas preguntan de esa manera. O sea, no en todas las lenguas se puede decir con esas dos palabras, ¿qué es? ¿No? Y hay otras formas de preguntar, y otras formas de preguntar nos llevan a otras formas de pensar. Entonces creo yo que la decisión entre forma y contenido pasa en parte porque estamos pensando desde lenguas romances que comparten esa distinción. Ahora, más allá de eso, es cierto que uno trata, como ya también lo decía Iván muy bien, de seguir un hilo estilístico, un hilo de ideas y por supuesto un hilo de sentido, ¿no? Y entonces de dar un texto que sea coherente, que sea fiel al original y que reproduzca en cierta medida lo que llamamos estilo de quien escribe, ¿no? El cómo escribe, pero en un nivel casi personal, ¿no? Digo casi porque, bueno, también el estilo tiene historia social y es más económica, política, ¿no? Pero tiene esta cosa singular, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de literatura, esta cosa singular. Ahora, cuando nosotros tomamos decisiones en textos que son humanísticos, podemos pensarlo simplemente para efectos prácticos, no es que existan como tales, pero en dos extremos. Por un lado tendríamos el extremo de lo acordado, ¿no? O sea, palabras que nos es evidente y todo el mundo ha dicho, bueno, esta palabra corresponde a esta, y nos podríamos ir al otro extremo de lo que Jacobson llama el circunloquio, ¿no? De explicar lo que se está diciendo ahí. Esto depende, por supuesto, tanto del original como de quien traduce. Un texto, por ejemplo, de Heidegger, que crea todos estos, acuña todos estos términos filosóficos que el alemán le permite, no es exactamente la palabra, pero aglutinar, ¿no? Y que entonces habla de algo como el Dasein, ¿no? Que es una combinación, ¿no? De da, que es ahí, y sein, que es ser, ¿no? Y que José Gauss tranquilamente dijo, pues el Dasein, ¿no? Es esta combinación, pues entonces yo lo voy a llamar el ser ahí, ¿no? Que a mí me parece magistral, en realidad, ¿no? O sea, dijo, esto es combinado, pero claro, luego hay que darle sentido a todo lo que rodea a el ser ahí, ¿no? Entonces ahí nos podemos ir a algo que es, ¿no? Necesitamos forzar el español. O sea, en español nunca diríamos eso, pero necesitamos forzar al español a decir eso para poder trabajar un texto de Heidegger en español. Yo sé que los humanistas puristas me dirían, no, si vas a trabajar en Heidegger, a Heidegger lo tienes que hacer en alemán, ¿no? O por lo menos sabiendo alemán. Pero es que yo creo que al traducirlo pasan cosas y que cuando uno toma la decisión, bueno, no, yo no fui, pero cuando Gauss toma la decisión de que sea ser ahí, en el español pasan cosas y empezamos a pensar de cierta manera, ¿no? Yo trabajé muchos años con un historiador de Estados Unidos. Yo también traduzco inglés, español, inglés. Y trabajé muchos años con un historiador cuya área de especialidad era la repercusión del liberalismo gaditano, más o menos, digo, solo por dar contexto, ¿no? Acuérdense que en 1808 la península ibérica es invadida por Napoleón, ¿no? Que deja a Pepe Botella gobernando. Pero es un momento además de extremo desasosiego, porque de hecho ya hay en ciernes una revolución liberal, ¿no? Que quiere reformar completamente la monarquía, o sea, para quienes las reformas borbónicas habían sido muy insuficientes, e incluso proponen unas nuevas cortes y una nueva constitución,
¿no? Todo eso pasa en la península, incluso ahí, bueno, llega, no me acuerdo qué epidemia, y tienen que irse hasta la islita, bueno, que casi es una isla de Cádiz, pero entonces no los quieren dejar y entonces regresan. Bueno, es todo un evento histórico. Y puesto que todavía estamos hablando del Imperio Español, eso tiene repercusiones en América. Entonces, este historiador, cuya especialidad eran las repercusiones en América del liberalismo gaditano, hablaba mucho de Hispanic America, ¿no? The Hispanic America o The Hispanic Americans. Y claro, yo cuando empecé a trabajar con él, yo leía The Hispanic Americans y traducía a los hispanoamericanos, ¿no? Y yo era muy jovencita, tengo que, no es una disculpa, pero claro, yo nunca había pensado en lo que carga un término. Y por supuesto que al primer artículo traducido me corrigió y me dijo, por favor, no traduzcas Hispanoamérica ni hispanoamericanos, es la América española y los americanos españoles. Y yo dije, bueno, le gusta decirlo así, ¿no? O sea, yo todavía pensé, le gusta decirlo así. Y conforme lo fui, bueno, por supuesto hubo algunas cosas más, trabajé muchos años con él, pero conforme yo fui leyendo sus textos, empecé a entender, bueno, número uno, que había una cuestión técnica, historiográfica, ¿no? En llamarlo de esta manera. ¿Y a qué me refiero con eso? A que otros textos de índole historiográfica en el área y además en Estados Unidos, o sea, porque no solo es en inglés, sino es en una escuela historiográfica que se desarrolla en Estados Unidos, donde más o menos desde la década del 40 se empiezan a fundar pequeños seminarios y después departamentos de estudios dedicados a otras zonas de América, no Canadá, sino hacia el sur, ¿no? A veces solamente México, que era uno de los grandes, ¿no? Estudios mexicanos, pero también a veces estudios latinoamericanos, ¿no? Y estos departamentos empiezan a crecer y existen, de hecho, antes, por ejemplo, que en México. Y en esa escuela historiográfica, políticamente, históricamente, ¿no? En primer lugar, técnicamente, de forma, hablando de historiografía, no es lo mismo Hispanoamérica que la América española, ¿no? Hay un cambio de época en ello, ¿no? Pero además también, y esto pues es así, no es que yo quiera decir que lo estudiaron mejor los estadounidenses o no, para nada. Pero hay una defensa de lo latinoamericano a la hora de retomar el hispanoamericanismo como una corriente de pensamiento que surge en la América española y que después es reapropiada en la península para seguir tratando nostálgicamente, ¿no? Ya en la época de las independencias, etcétera, de decir que de alguna manera esta parte de América que fue conquistada, colonizada y que fue gobernada por el Imperio Español durante siglos, sigue siendo parte de esa península y de esa cultura, ¿no? No me voy a meter aquí, es un tema de colonialismo y poscolonialismo, pero esa forma de decir Hispanoamérica, ¿no? Para los historiadores de esta escuela estadounidense es esta forma trasnochada de la península, mientras que la América española está describiendo una situación histórica. Y el hispanoamericanismo es en realidad un pensamiento surgido, de hecho, en las nacientes naciones, perdón, ahí por esa repetición de sonidos, por esa cacofonía, de Ecuador, Ecuador y Perú, ¿no? Más o menos, serían las dos nuevas naciones. Porque hay una serie de intelectuales que proponen esta idea, y esta idea tiene que ver con reformar
el imperio de tal manera que haya una autonomía extrema en cada región de América, ¿no? Cosa que por supuesto no es aceptada en la metrópoli y no pasa, pero eso era el hispanoamericanismo, ¿no? Entonces, hay una serie de decisiones técnicas, conceptuales, a las que yo estaba faltando de alguna manera, pero también hay una serie de posturas políticas. O sea que si yo decidiera utilizar Hispanoamérica porque me suena que pues está España y también está América y está bien, ¿no? En realidad estoy tomando una postura política y eso cambia y cambia el texto entero porque ya no estás hablando de lo mismo, ¿no? Otro caso con el que me topé es precisamente esta decisión de que viene del alemán al español. Yo no traduzco profesionalmente del alemán al español, pero en mis cursos que tienen que ver con teoría y filosofía, sí he procurado acercarme un poquito a pasajes o textos en las lenguas originales. Y otra de las palabras es Sprache, que ya les decía yo antes, ¿no? Hay un autor alemán de principios del siglo XX que se llama Walter Benjamin, que tiene una serie de textos sobre el lenguaje que a mí me parecen fascinantes. Por cierto, tiene uno sobre la traducción que les voy a compartir vía Kalinka. No pretendo que le guste a todo el mundo, a mí me parece fascinante, donde decidir de qué está hablando, si de la lengua o del lenguaje, es sumamente difícil. Pero no solo es sumamente difícil, sino que además, si yo tomo una decisión u otra, el sentido del texto cambia, porque me está llevando a algo, por ejemplo, a una pregunta, es un filósofo, bueno, en realidad él quería ser crítico literario, pero se decantó más por la filosofía, al final no lo aceptaron como profesor, en fin, una vida trágica, la de Benjamin. Pero en esta preocupación que él tenía, si elegimos la palabra lenguaje, nos puede llevar a un ámbito más ontológico, metafísico. Con esto no quiero decir esotérico en el sentido cotidiano de la palabra esotérico, ¿eh? O sea, son las disciplinas de la filosofía, ontología o metafísica. Pero si yo elijo lengua, esto me va a llevar a una filosofía del lenguaje y a una serie de cuestiones sobre verdad y falsedad y a una serie de cuestiones sobre relaciones entre palabra y pensamiento. Y no estoy ni siquiera en la misma área, ni siquiera en la misma disciplina, ¿no? Y este es el tipo de problemas con el que uno se topa. Uno puede tener acceso a los autores, que es lo más increíble que puede haber. Trabajar con quien escribe el original es lo mejor que tenemos, pero muchas veces no lo tienes. Una de las principales causas es porque ya se murieron, ¿no? Pero también porque a veces es difícil establecer contacto con quien escribe. Y entonces, lo único que se tiene es el texto. Y uno tiene que tomar decisiones solamente con el texto. E incluso a veces, y esto en realidad, esto que les voy a decir ahora lo estaba pensando cuando estaba hablando Iván, y especialmente cuando habló de los artículos científicos y de la redacción y de trabajar para cambiar el original, uno también a veces tiene que entender que hay ciertos estilos que no ayudan a quien escribe. Voy a decir algo y va a quedar grabado y espero que la posteridad no me lo cobre, pero Judith Butler, por ejemplo, es una teórica que a mí me parece una teórica importantísima, me encanta, y sin embargo creo que tiene un estilo que no ayuda nada a lo que quiere decir. O sea, creo que escribe oscuro y que hay que remontar, ¿no? Esa oscuridad. Y que ahí hay cosas muy ricas, muy interesantes, ¿no? Con las que se puede debatir, y sin embargo es un estilo oscuro, ¿no? Y uno a saber si a lo mejor alguna vez un colega me dijo eso. "No, es que Benjamin escribía un poco mal, ¿no?" Y yo decía,
pues no sé, no puedo mi alemán no es el alemán como para juzgar si era un buen o mal escritor, pero sí sé que tiene construcciones raras, ¿no? Y entonces yo ahí tengo que decidir si empujo tanto el español como para que el español se haga raro, o si me quedo con estas decisiones muy puntuales, ¿es lengua o es lenguaje? ¿Y hacia dónde me voy a ir? ¿No? Ahora, lo rico de esto, si me puedes bajar al tercer punto, Kalinka, por favor, es que sé que está mal hecha aquí la división, no crean que me pasa por alto, pero quería la brevedad de la línea. Hay una cosa que, y este es otro de los textos que les voy a compartir, que dice Antoine Berman, el teórico de la traducción, bueno, dos, no una cosa, dos, que es que toda traducción es en cierta medida etnocentrista, ¿no? Y aquí, curiosamente, etnocentrista no tiene la connotación terrible que tiene en otros contextos, ¿no? En las ciencias sociales, en antropología, en teoría postcolonial, etcétera. Sino que es que estás tratando de traer el pensamiento a una lengua. Y en esa medida estás diciendo, aquí hay otro centro, otro, pero vuelve a ser centro, ¿no? Pero que a la vez una buena traducción, o sea, toda traducción tiende al etnocentrismo, pero a la vez toda traducción tiene una huella de lo extranjero, ¿no? Y esa es la fina línea por la que uno camina, bueno, por supuesto cuando hace traducción literaria, pero cuando tiene la responsabilidad también de hacer traducción humanística, ¿no? Donde se juega, por ejemplo, una idea como lo de la lengua y su relación con el pensamiento, ¿no? Yéndose a un extremo muy cuestionable, yo diría, hubo algunos autores no muy centrales del romanticismo alemán que incluso llegaron a equiparar las estructuras del alemán y el griego, ¿no? Un poquito como dando a entender que esa era la estructura del pensamiento, que de alguna manera, no sé yo cómo explicarla, mágica, el pensamiento, o sea, las ideas universales, tienen esa estructura lingüística, ¿no? Yo creo que eso es muy cuestionable, pero ahí están, ¿no? Entonces, tenemos una lengua y su relación con el pensamiento. Tenemos la estructura de esa lengua, ¿no? Por ejemplo, the writer en inglés. Y como en español me obliga a tomar género, ¿no? Y que casi siempre ponemos el escritor, porque sí. Pero the writer no me está diciendo eso. Es una decisión que se toma al traducir, ¿no? Y de nuevo, ¿qué relación tiene esto con el pensamiento? ¿Por qué si ponemos la escritora, que hoy en día se está utilizando muchísimo más, qué bueno, pero por qué si ponemos la escritora crea un gran escozor, ¿no? Cuando the writer no me está diciendo que no, ¿no? También, ¿cuál es la historia de esa lengua y de esos conceptos, ¿no? El pensamiento humanístico, igual que las ciencias y que las ciencias sociales, siempre tiene una polémica dentro de sí. Entonces, cuando yo traduzco un texto humanístico, se está peleando con alguien, porque está defendiendo una idea, y le está defendiendo a partir de una historia y contra otra, ¿no? Y tenemos que saber eso. ¿Por qué? Porque no solo es la relación de la lengua con el pensamiento, la estructura de esa lengua, sino además cómo nos posicionamos en esa historia. Y luego viene el tema de que por más científicos que quieran ser los científicos sociales, y no importa que las humanidades tengan disciplinas tan especializadas como por ejemplo la ontología, quienes escriben, quienes trabajan con la lengua y con el pensamiento, utilizan tropos. Y podemos tener al más estricto filósofo del lenguaje hablando sobre el valor de verdad de una proposición. Y a veces en la explicación va a haber un tropo y lo vamos a tener que traducir. Y va a haber una metáfora, y va a haber una analogía, ¿no?
y vamos a tener que ver qué hacemos con eso, que es el lenguaje literario, ¿no? Y todo esto nos tiene que llevar a reflexionar la responsabilidad que tenemos al momento de decidir, pero también la riqueza que hay en eso, en la aproximación, ¿no? En decir, quizá no es la palabra más indicada, pero me parece que si uso esta palabra, podemos seguir por este camino y seguir pensando por aquí, ¿no? Entonces, tener esa reflexión y a la vez saber si vamos a respetar o no los acuerdos, ¿no? Si el ser ahí va a ser siempre ser ahí, o sea, en la traducción chilena, discúlpenme porque en este momento se me acaba de ir el nombre del traductor. El ser y el tiempo, que es esta gran obra de Heidegger que traduce de House, la tradujo después, cerca del año 2000, un traductor chileno, cuyo nombre se me escapa ahora mismo, y cambió un montón de términos. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Respetar siempre el ser ahí o vamos a aventurarnos hacia otra cosa? Y, perdón, voy un poquito más rápido ahora para que dé un poquito de tiempo para que podamos también platicar. Si me pones lo cuarto es nada más una pregunta, Kalin Kayan. Entonces, lo que me interesa aquí es, no es que nos tengamos que abrumar con el peso de la historia, de la filosofía o el peso de la teoría historiográfica, está todo sobre mí en este momento que me pidieron este artículo para la próxima semana, ¿no? Imagínense. Si eso fuera, bueno, no sé, ya, es la debacle, ¿no? Lo que quiero decir es que quien decide esto es el texto original, pero también es la lengua original, pero también es la lengua de llegada, pero también somos nosotras, las personas que traducimos, pero también es el acuerdo ya establecido o también es la ruptura de ese acuerdo. O sea, que hay como toda una serie de fenómenos ahí, pero donde siempre es importante tomar en cuenta lo que ya les decía. En literatura, y yo creo, ojo, yo creo que traducir literatura es más difícil que traducir humanidades, por muchas razones, en las que no voy a entrar ahora. Pero en literatura, por ejemplo, quizás un tropo lo puedes compensar en otro lugar, ¿no? Pero en humanidades eso es muy difícil. En humanidades tú no puedes después compensar en otro lado porque estás hablando de conceptos, estás formulando un argumento, estás defendiendo una postura, estás defendiendo ideas y no puedes de pronto compensar por allá con otra metáfora, ¿no? Entonces, ay, muchísimas gracias, Julia. Sí, Rivera, sí. Ese es el nuevo traductor chileno de Heidegger, que es interesantísimo. Bueno, si les gusta la filosofía, es interesantísimo, ¿no? Ir viendo los contrastes y las coincidencias también. Entonces, no me refiero a que llevemos el peso de las disciplinas humanísticas sobre nuestros hombros. Me refiero a que sí hay un nivel técnico del que tenemos que estar muy conscientes, porque hay una postura propia, hay una historia disciplinar, ¿no? Pero que también ese nivel técnico en la traducción es algo que nos permite seguir pensando. Que a lo mejor, sí, yo siempre bromeo con mis colegas de la teoría, que a lo mejor hay un kazajo por ahí, ¿no? Un Kazajistán que ya escribió todas las verdades que debíamos saber. Lo que pasa es que nadie lo ha traducido, ¿no? Entonces nadie sabe que eso está ahí. Pero no es, justamente, eso no es que en un texto ya esté una verdad así inamovible, sino que al momento de traducir llevamos ese compromiso técnico, conceptual, teórico, pero también en la traducción está lo maravilloso de que puedes forzar el lenguaje y seguir pensando. No se termina ahí, sino que sigues pensando. Porque entonces ya piensas, ¿qué es la América española? ¿Qué es el hispanoamericanismo? ¿Qué es lo que estoy diciendo cuando digo hispanoamericanismo? ¿Cómo concibo ciertas fronteras? ¿Cómo concibo ciertas identidades? Y esto es empezar a pensar de otra manera, ¿no? Creo que
pese a que nosotras trabajamos muchísimo por encargo y siempre con las prisas del encargo, hay una riqueza fabulosa en estas aventuras, ¿no? De tomar la decisión. Y que en humanidades hay que tener muy presente que hay un esfuerzo técnico y que, sin embargo, estas pequeñas aventuras son las que permiten a las humanidades seguir pensando, las bases del pensamiento, ¿no? En todo sentido, desde la ontología hasta la historiografía, hasta la, ¿no? Entonces, no quiero seguir más porque estamos así del tiempo, ¿no? Me comí unas cositas, pero creo que pasé por los puntos más importantes que quería yo tocar. Y nada, bueno, les agradezco muchísimo. Creo que traducir, la verdad es que yo amo traducir humanidades y ciencias sociales, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Justamente por eso, porque de pronto descubres en la diferencia que hay más que pensar, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco mucho escucharme y por supuesto, si hay algo por acá, pues comentarios, preguntas, aquí estoy. Muchísimas gracias, Marianela. Pues no tienes más grados, pero como si los tuvieras, eso dice la semblanza. Muy interesante tu presentación, porque desde cómo construyes tu discurso, pues y tu experiencia, bastante conocimientos y de lo que nos planteas aquí en la traducción humanística, los retos, ¿no? No es cosa sencilla, simple, porque implica sistemas de pensamiento, formas de interpretar el mundo, el discurso académico, y tocar esos términos puede, como tú nos bien dices, cambiar el sentido, y no es lo que estos teóricos, porque son teorías las que estás manejando, lo que se propusieron. Me parece muy interesante esa parte de la presentación. No sé si alguien quiera comentar o hacer una pregunta, algo directamente a Marianela, que es una persona muy inteligente, pero también muy abierta, muy sencilla siempre para compartir. Entonces, con confianza aprovechar que está aquí. ¿O algún comentario en el chat? Pues bueno, ya estamos sobre el tiempo, como bien dijiste, y agradecerte entonces tu participación. Va a quedar en el seminario grabado con pues, repositorio para que cualquiera, estudiantes, nos construye mucho, aprendemos mucho. Maestro Iván Rodríguez, también agradecerte la presencia a todos, porque estamos de diferentes programas, no nada más de la UAPJO, algunos alumnos egresados, algunos colegas ya traductores, y pues nos retroalimenta mucho, nos estamos formando y esa es la idea de estos seminarios. También a mí me gusta que se ha concurrido y algunos ya nos siguen de algunos otros atrás, otros son nuevos traductores, nuevos estudiantes, y la idea es aprender todos juntos y pues adentrarnos a este mundo tan amplio que es la traducción, y hoy nos ampliaron más todavía el panorama. Felicidades a los invitados por su trabajo en esta área de la traducción de textos especializados. Muchísimas gracias entonces, y les agradecemos su presencia y les deseamos un feliz año, ¿no? Terminamos ya, nos falta todavía una sesión en enero, pero pues estamos cerrando el año con estas presentaciones muy buenas, y muchas gracias a todos. Entonces, dejamos el link para la asistencia y nos estamos viendo en la siguiente. Muchísimas gracias a todas y pues feliz año. Gracias, Kalinka. Muchísimas gracias, Marianela, maestro Iván, y pues seguimos en contacto para mandarles materiales y lista de asistencia y lo que falte, ¿no? El link a la sesión grabada. Gracias. Buenas noches. Bye. Gracias, Cuídense buenas mucho. noches, bonitas vacaciones. Así Muchas es. gracias por estas fiestas.